Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy, 10 de septiembre. Primero vamos a tomarnos un minutito, dos, para poner, como siempre, nuestro nombre en el chat grupal, hasta mientras admitimos a los demás compañeros y abrimos el material pertinente, ¿no? Bueno, entonces vamos retomando donde nos hemos quedado, que era acá en las características del notario, que ya las estábamos viendo, ¿verdad? Se establecen como en resumen, son estas, ¿verdad? Es un profesional del derecho, o sea, es abogado con 6 años de ejercicio, de acuerdo al artículo número 12 de la ley 483. Ya habíamos visto eso, cumple servicio notarial por delegación del Estado, entonces es un funcionario público, ¿verdad? Es un asesor permanente de la sociedad, de acuerdo al principio de servicio a la sociedad establecido en el artículo 2 de la ley 483, ¿verdad? Y a la esencia misma de su función, que es dar sentido legal a la voluntad de las partes, ¿no? Eh, También es portador de la fe pública de la que es titular el Estado, o sea, solamente es un delegado, ¿verdad? No es el dueño de la fe pública. Interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes, ¿no? Asesorando permanentemente. Es autor del instrumento público, o sea que tiene responsabilidad por la realización del mismo, ¿verdad? Vamos a ver en este punto, ¿verdad? Que una escritura pública puede tener eh, varios errores, ¿no? Y todos somos humanos y todos nos podemos equivocar. Los abogados, los notarios de fe pública o sus auxiliares, y bueno, no es algo fuera de lo común, ¿no? A veces cuando vamos estamos realizando un trámite, por ejemplo, en derechos reales, queremos eh, registrar la compra-venta de un bien inmueble, ¿no? Entonces hacemos una minuta, ¿verdad? La llevamos a la alcaldía, la hacemos visar, que bueno, ya no es el formato de la visación, sino que es mediante un formulario que se llena en línea, ¿no? Pero bueno, al efecto sirve para la explicación, ¿verdad? Se hace visar, se paga los impuestos, se recurre a la notaría y luego se va a derechos reales para que esta escritura pública se registre en un folio real, ¿verdad? Acá dice escritura pública número 603, ¿verdad? Esa escritura pública debería ser la que le da la propiedad a esta señora, ¿no? Entonces, y ahí recién soy propietario, ¿verdad? Pero puede ser de que haya cometido un error en la minuta el abogado y no se den cuenta, ¿verdad? En la alcaldía, no se den cuenta en la Plazuela Colón, no se den cuenta o sea, no se den cuenta en la Casa Comunal ni en la Plazuela Colón, no se den cuenta en la notaría y vaya a derechos reales, lo lean bien y existe un error, ¿verdad? Si el error se arrastra desde la minuta, es culpa del abogado, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y el abogado va a tener que correr con el gasto de realizar la escritura pública complementaria, pero no deja de ser, digamos, una molestia, ¿verdad? Porque hay que volver a llamar a las partes, a que se vuelvan a constituir a la notaría, a firmar. Otra vez, hay señores muy susceptibles de firmar dos documentos sobre un mismo inmueble, ¿verdad? Porque ya creen que es estelionato o algo así, ¿no? Y sí, Lidia levantó la mano. Doctor, ¿y qué pasa en ese caso? Sí, hay gente muy susceptible y muy todo,
Pero ¿qué pasaría si con esto del COVID, por ejemplo, se ha presentado, no sé en qué habrá terminado, que se ha muerto el señor y ya no podía volver a firmar? ¿Qué se hace en ese caso? Porque, bueno, el señor se ha muerto y había que esperar la declaratoria de los herederos y creo que los herederos tenían que ir a firmar y es peor todavía. Sí, bueno, en realidad esa es la solución, ¿verdad? Cuando existe un fallecimiento, eh, ya no vale, ya no puede hacerse en fecha posterior algo con una firma, porque no podría firmar un muerto, ¿verdad? Tendríamos que estar falsificando la firma o tendría que estar el documento incompleto en el caso de que sea un matrimonio, y eso no se puede, pues, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es realizar la declaratoria de herederos y son los herederos los que tienen que ir y firmar el documento, pero eso es bien problemático, ¿verdad? Porque a veces hay herederos que dicen, no, así yo no voy a firmar para nada, ni aunque me paguen, ¿verdad? Yo quiero ese bien, así, o ese bien era de mi mamá, no sé qué, ¿cómo lo va a vender? Y bueno, hemos tenido algún problema así, ¿verdad? De que los herederos Justamente eso, no doctor, querían que firmar, eran como 6 herederos ajá, y 5 estaban de acuerdo y uno no. y Entonces, no sé en qué pleito. ¿Cómo se entonces, puede solucionar eso? si no hay voluntad, bueno, si existe voluntad, van a la notaría, ¿verdad? Realizan su trámite de declaratoria y todo bien, pero si no existe voluntad, hay que realizar un proceso judicial, pues, ¿no? Porque, en fin, el que ha vendido en vida no es pues el heredero, ¿verdad? Uno en vida puede hacer lo que quiera con sus bienes hasta el día de su muerte, ¿verdad? Y no puede venir mi heredero y decirme, no, esa era mi herencia y que se anule la venta, ¿no? Porque no están así proyectadas las leyes bolivianas, ¿no? Una vez que fallece, recién tienes derecho, ¿no? Hasta antes de que fallece, si se lo vende a tu hermano y no le da ni un peso, pero en el documento dice en venta, ¿verdad? Puedes ir a zapatear donde te dé la gana, pero no vas a poder anular la venta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Hay que ir al juzgado y realizar la demanda, el proceso ordinario, para que se cumpla el contrato, ¿no? Y eso ya es bien engorroso, pues puede tomar años, ¿verdad? Solamente para que se reconozca, digamos, un derecho que te corresponde, el derecho de propiedad, porque ya has pagado, ¿verdad? Al que ha fallecido lamentablemente, ya le has dado todo el 100% del dinero. Y eso está reconociendo y no es que no exista el negocio jurídico, ¿verdad? Sino que por un error formal no se puede registrar la propiedad. No porque se haya equivocado una letra quiere decir que no le has dado pues los $100,000, ¿no ve? Claro, obvio, eso era lo que yo me había enterado de este familiar y estaban pues en un lío bárbaro, porque el señor se ha muerto por COVID y han comprado una casa. Sí, pues, es nomás un lío tremendo, pues como te digo, es un proceso ordinario, pues que hay que seguirle contra los herederos que no quieran reconocer la compraventa que se ha realizado en vida, ¿verdad? Y es grave. Yo también he conocido el caso de un señor, no le caían muy bien sus hijos y le caían mejor sus nietos, pues, ¿no? Entonces, para sus nietos ha comprado un gran lote, pues, ¿no? Tenía unos 3 nietos así, y ha comprado un lote grande y han hecho hasta la escritura pública y como no querían que se enteren sus tíos y todo lo demás, ¿no? Estaban en problemas así, entonces les ha dicho que esperen para hacer el registro y en eso se ha muerto. Y hemos intentado hacer el registro y estaba mal, estaba incompleto los datos técnicos, el folio estaba mal, ¿no? Entonces, ¿quién tenía que firmar la escritura de datos técnicos? El fallecido, pues en defecto, sus herederos, ¿verdad? Entonces, ahí sigue eso también en la plena, en el proceso ordinario, ¿no? Entonces, eso así se procede, ¿no? Porque la notaría es solamente expresión de la voluntad de los usuarios, ¿no? Luego, por eso dice solamente que interprete y da forma legal a la voluntad. Cuando no existe la voluntad de todos los intervinientes o se demuestra una falta de voluntad de alguno de ellos, les manda pues al juzgado, ¿sí? O vuelvan cuando estén todos de acuerdo, ¿no? Porque el notario tampoco puede influir en la voluntad de las partes para la suscripción del documento, ¿no? Y como les decía, o sea, si el error se arrastra de la minuta, ya pues culpa del abogado, ¿verdad?
y tienes que correr con todo para que se realice la complementaria. Pero ¿qué pasa si está bien tu minuta, ¿verdad? Y tu minuta tiene que estar aquí transcrita, ¿verdad? Aquí dice, ¿no ve? Esto es un encabezado que le pone el notario, ¿verdad? Y aquí después de las estrellitas dice minuta como un subtítulo, ¿verdad? Señor notario de fe pública. Y eso es la transcripción fiel de este documento. Entonces, ¿qué pasa si al copiar o al copiar, pegar del correo, lo que sea, el notario se equivoca? ¿No? O no se equivoca, pero digamos, aquí termina la minuta, ¿verdad? Y al momento de realizar escritura pública vamos a ver muy bien cada una de las partes, ¿no? Aquí termina la minuta. ¿Qué pasa si ha copiado y pegado sobre un modelo que tenía y justo se ha olvidado borrar unos cuantos firmados ilegibles y aparecen unos nombres que en la minuta no existen, ¿no? Ni modo, nos van a observar en derechos reales y no va a ingresar la escritura pública. En ese caso, es error del notario, ¿verdad? Del autor del instrumento público. Y como es error del autor del instrumento público, pues ya verá el notario cómo te lo corrige. Pero lo más idóneo es que anule el formulario y te entregue otro. Porque algunos dicen, ya, es una letrita, te lo voy a raspar y borrar. Y a veces el de derechos reales o no se fija, o a veces se fija pues como si fuera un billete de $1000, así le pone a la luz, a todo lo demás, y ve pues que está raspado y listo, y te anula otra vez, ¿no? Entonces ahí, bueno, tendrías que volver a la notaría, volver a sacar ficha, volver a hacer fila, ¿no? Entonces no, es un perjuicio nomás para el usuario. Entonces te tendría que dar otro formulario, ¿no? Y también realiza trámites en la vía voluntaria notarial, que eso es nuevo, ¿verdad? Entre ellos el divorcio y la declaratoria de herederos. También algunos trámites que se llaman posesorios, que vamos a ver también en su momento. Y además ejerce de forma privada. ¿Qué quiere decir? No tiene seguro, no tiene sueldo, cobra honorarios y emite factura, está inscrito al padrón tributario, o sea, tiene número de identificación tributaria o NIT, ¿verdad? El funcionario público no tiene NIT, ¿verdad? ¿Quiénes tienen NIT? Profesionales independientes y oficios, ¿verdad? El notario está como profesional independiente, catalogado ahí. Ahora, en cuanto a las características, a más características, ¿no? El artículo 16, esta vez del decreto reglamentario, del decreto 2189, ¿no? Señala que los notarios de fe pública, uno, son de una misma clase y categoría. Ya no hay notario de primera clase, de segunda clase, nada, ¿no? Y eso porque, bueno, siempre han emitido el mismo tipo de documentos, ¿no? Nunca han sido documentos de primera clase ni de segunda, así que no hay razón, no había razón, ¿verdad? Solo era una clasificación territorial. Y el ejercicio del servicio notarial no admite injerencia alguna, o sea que no cumple órdenes de, digamos, de un superior en cuanto a la realización o no de una escritura pública, ¿no? Lo único que a lo que se atiene es a las prescripciones de la ley, ¿verdad? Y para eso tiene que el notario tener amplios conocimientos de derecho civil, derecho familiar, derecho sucesorio, derecho comercial, ¿verdad? ¿No? Entonces, no solamente de la ley 483 y la normativa notarial, ¿no? Solamente trabaja en un ámbito territorial, eh, como por ejemplo podemos decir, el notario del cercado hace los negocios jurídicos que están en el cercado, los de Quillacoyo en Quillacoyo, los de Sacaba en Sacaba, ¿no? Y no puede haber injerencia, ¿no? En casos excepcionales, sí hay la asignación de más de un ámbito territorial, ¿no? Pero eh, eso es cuando, digamos, pasa cuando en las provincias o secciones de provincia solo hay una notaría y el notario se enferma o lo cesan en sus funciones o lo suspenden, ¿verdad? Entonces no se puede quedar, tiene que existir una continuidad del servicio, de la prestación del servicio notarial y no se puede quedar pues sin ese ámbito territorial, ¿verdad? Sin el notario de fe pública, por lo que eh, se asigna al más próximo, ¿verdad? Digamos, si no hay si en CLISA si solo hay un notario en CLISA, ¿verdad? Y lo han suspendido, pues le asignarán al de Tarata el otro ámbito territorial más mientras dure la suspensión. Pero si en Tarata
no hay un notario, hay tres, a los tres les asignan más de un ámbito territorial, porque en eso no puede haber eh, individualización, ¿no? Y también en las oficinas consulares se ejerce el servicio notarial por medio de sus funcionarios, de acuerdo a las características especiales que señala la Ley 483 y la Ley de Servicios de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Número 465. Ahora, como funcionario público, ¿verdad? Eh, el notario tiene esta doble, digamos, naturaleza, ¿verdad? Como un funcionario público y como un profesional libre en ejercicio, ¿no? En ejercicio libre, perdón. El notario como funcionario público desempeña eh, sus actuaciones siempre con apego a una ley especial, que es la ley 483. Además es portador de la fe pública que le es delegada por cuenta del Estado. Y el Estado no puede, pues, delegar sus atribuciones inherentes, ¿verdad?, a los particulares, ¿no? Y por eso también se señala que es un funcionario público. Y también es un custodio de los archivos notariales que son de propiedad del Estado. Entonces, estos aspectos dan cuenta de la naturaleza eh, pública de la función del notario, pero también ejerce como un profesional privado, ¿verdad? Porque es un profesional libre del derecho que desempeña una función pública. Porque es un profesional libre, lo habíamos dicho en la anterior diapositiva, ¿verdad? Porque no depende del Estado, ¿verdad? No tiene relación de dependencia con el Estado, no, más bien tiene independencia en sus funciones, en la realización de los documentos notariales. Además, está inscrito en el padrón tributario como un profesional independiente, ¿no? Tiene NIT y emite factura. Ahora, como profesional del derecho, asesora a quienes reclaman sus servicios, pero si bien asesora, no puede cobrar más por este asesoramiento porque ya está cobrando honorarios. Y también para eh, reforzar este aspecto privado o esta naturaleza de profesional privada del notario de fe pública, podemos señalar que en cuanto a la infraestructura, la oficina del notario no es pues una institución pública, ¿verdad? No es un edificio público o una propiedad del Estado. El notario de fe pública es propietario de su oficina o es el parte como persona natural, ¿verdad?, en el contrato de alquiler o de anticrético para ocupar o para estar en posesión de esa oficina que está sirviendo como despacho notarial y como oficina de archivos de la notaría, ¿no? Porque no olvidemos que el notario se hace cargo tanto del archivo como del ejercicio de la función notarial. Y como se hace cargo del archivo, este archivo notarial tiene que estar en una oficina contigua o cercana. ¿Qué quiere decir contigua? Lado a lado, ¿verdad? ¿No? Entonces, estos ambientes no son públicos y tampoco los alquila el Estado, ¿verdad? Él no es que le pasan la cuenta al Ministerio de Justicia y Transparencia Interinstitucional. Todo es por cuenta del notario. Lo propio cuando estamos hablando del mobiliario, de las computadoras, ¿verdad? No está catalogado como activo fijo de alguna institución pública. Es propio del notario de fe pública. También el notario es responsable por su conducta y no así el Estado, ¿no? ¿Y ante quién es responsable? Ante su ente administrativo, ante la DIRNOPLU, ¿verdad? Que califica sus faltas y su actuar en faltas leves, graves y gravísimas, y, y en su caso incluso va a derivar antecedentes al Ministerio Público o al juzgado para la eh, determinación de una responsabilidad civil e inclusive penal, ¿no?, por su conducta, ¿verdad? Ahora, es colegiado en una institución no gubernamental. Recordemos que el notario es asociado en su Colegio Nacional de Notarios, que es una asociación civil sin fines de lucro, que tampoco es una institución pública, ¿no?
y tampoco está sujeto a dependencia económica de otro notario de fe pública ni de ningún otro funcionario ni institución. Entonces, desde esos puntos de vista, ejerce con carácter privado. O sea, es un profesional en ejercicio libre de la profesión. No libre, ¿no? Pero es un profesional ejerciendo de manera privada la profesión. Pero también ejerce ejerce una función pública, como hemos visto, es un funcionario público y al mismo tiempo es un profesional privado. O sea que es, digamos, un profesional con doble connotación o con doble naturaleza. Pero al momento de realizar documentos, también tiene sus prohibiciones y sus condiciones específicas para poder prestar el servicio notarial, ¿no? Entre las prohibiciones dice que tiene prohibido ejercer la función notarial en interés propio. En pocas palabras, no puede el notario firmar o realizar un documento en el que él sea parte o interesado o le estén nombrando. Tendrá que ir a otro notario a firmar, pues, a otra notaría. ¿Acaso no hay otra notaría en Cochabamba? O sea, si fuera en un ámbito territorial en el que hay una sola notaría, pues tendría que irme al siguiente, pues al más cercano, ¿verdad? Y tendría que hacerlo en mérito a que el notario tiene, en mérito a esta prohibición que establece el artículo 42 de la ley 483, ¿no? Entonces, como dice acá, cuando es un ámbito territorial diferente, ¿verdad? El notario del ámbito territorial más cercano va a dejar constancia en la escritura pública de que se está realizando en un ámbito territorial diferente por esa causa en específico. Entonces, eso va a tener que estar transcrito acá en esta parte inicial, ¿verdad? A quienes de identificar doy fe y dijeron que concurren a esta notaría, ¿verdad? Eh, a causa eh, de incurrir en la causal de prohibición establecida por el artículo 43 de la ley 483, en el sentido de que uno de los suscribientes de la presente escritura pública ejerce como único notario de fe pública de aquel ámbito territorial, ¿verdad? Algo más o menos así, y luego a quienes de identificar de fe y dijeron todo lo demás, ¿no? Entonces, eso para realizar eh, escrituras públicas, ¿verdad? O para la suscripción de escrituras públicas por personas o por profesionales que ejercen las funciones notariales, ¿verdad? Porque tampoco te vuelves pues otra clase de ser humano, ¿no? ¿Ve? Todavía tienes que comprar cosas, tal vez te compras un auto, tal vez hipotecas, tal vez haces un anticrético, ¿no? Tal vez cancelas tu deuda, ¿no? Entonces necesitas recurrir a la notaría y no por ser notario van a quedar pendientes el reconocimiento de tus derechos, ¿no? Entonces, ese es, digamos, algo obvio que se reemplace así, ¿no? Y que se prohíba también el ejercicio en interés propio, ¿no? Porque si no el notario diría, firma nomás, ¿no? Ya estaría, digamos, faltando a este principio de neutralidad que también está en el artículo 2. Y en cuanto a su residencia, que dice reidencia, pero es residencia, así, ¿no? La ley misma le establece al notario de fe pública en el artículo 11 dónde fijar su residencia. Y esto para asegurar, obviamente, la continuidad del servicio notarial. Tal vez hay paros, bloqueos, ¿no? Y también para que esté empapado de los usos y costumbres de ese lugar, ¿no? Y también sepa el idioma, el idioma, digamos, originario que se maneja en ese ámbito territorial, ¿no? Y por eso en el parágrafo 2 le dice, deberá fijar su residencia permanente en el ámbito territorial de su nombramiento o en una localidad más próxima.
O sea que si eres notario de Quillacollo, tal vez puedes vivir en el cercado, ¿verdad? O de Sacaba o viceversa, ¿no? Pero no, tal vez no puedes irte más lejos. Y lo ideal, como dice la ley, es que vivas ahí mismo, en el mismo ámbito territorial. Al respecto, también se pronuncia el decreto supremo reglamentario, es artículo 39, y dice que el notario de fe pública deberá establecer residencia en el lugar de su designación o en la localidad más próxima, acreditándose la misma al momento de su posesión. ¿Y cómo acreditamos digamos, la residencia al momento de la posesión? ¿No? Dice al momento de la posesión, y eso es importante también porque son dos momentos diferentes, ¿verdad? El nombramiento y la posesión, ¿no? El, la posesión es cuando ya te van a dar luz verde para que ejerzas las funciones notariales, ¿no? Y, y en el nombramiento, ¿verdad? Todavía te faltan, han visto que eres calificado, ¿verdad? Estás en la lista, te, estás en la lista, digamos, en primer lugar y vas a ser nombrado, ¿verdad? Pero todavía tienes que constituir garantías, tienes que cumplir otros requisitos antes de tu posesión. Y uno de estos es que al momento de la posesión tienes que acreditar el lugar de la residencia, ¿no? ¿Cómo se acredita? Obviamente, si eres propietario, con tu título de propiedad o tu folio real en el que esté tu nombre, ¿no? Como propietario. Si no eres propietario, tendrás que llevar el contrato de alquiler o el contrato de anticrético, ¿verdad? Digamos, del lugar en el que estás residiendo, ¿no? ¿Y qué pasa si vives en la casa de tu tía? Entonces, un documento idóneo sería una declaración voluntaria unilateral, ¿verdad? Una declaración jurada, notariada, en la que la dueña de casa, o sea, tu tía, señale, declare y dé testimonio de que tú estás viviendo en su casa, ¿no? Igualmente tendrías que acompañar el folio real, tal vez el nombre de tu tía, un croquis, la factura de luz, ¿no? Algunos requisitos que den cuenta de aquello. Eso en cuanto a la residencia. Ahora, en cuanto a la oficina, ¿no? Que es, digamos, donde se cumplen las funciones notariales, ¿no? Eh, ya se nos va a terminar el tiempo, así que a partir de aquí vamos a ver al volver del receso, pero eh, si no les ha quedado algo muy claro o tal vez hay que ampliar o repetir eh, o tienen alguna consulta, entonces ese es, en este momento, en estos minutos, podemos absorber esas consultas. Doctor, una consulta. Nos dijo de que sí o sí, o sea, de preferencia el notario tiene que vivir en el lugar donde va a poner la notaría, pero también puede vivir, digamos, en el mismo cercado. No sé si la notaría está en Sacaba y él vivir en Quillacollo. Creo que eso he entendido bien o he entendido mal. En la localidad más próxima, dice, ¿no? Entonces, la localidad más próxima a Sacaba sería el cercado, ¿verdad? La- o Quillacollo, ¿no? Al cercado, pero no es la localidad más próxima de cercado Quillacollo. No podrías, no, no tendrías que nomás fijar tu lugar de residencia en el cercado, ¿no? O hacia el otro lado, digamos, que viene después de Sacaba, no sé, Colomi, creo, ¿no? No, Sí, Colombia. sí, entonces ahí sería otra localidad más próxima, así que eso, ¿no? Porque Quillacollo ya estamos saltando un distrito judicial, pues que es Cochabamba o cercado, Ahí, entonces tiene que ser la más próxima, la más no, próxima. no en el mismo departamento. Ajá, sí, eso. Entonces, eso, ¿no? Vamos a quedar ahí y en 5 o 10 minutitos nos volvemos a conectar para acabar con la clase de hoy. Hasta luego. Gracias, doctor.